nosotros somos un grupo de estudiantes de segundo año de la Escuela de Trabajo Social y les vamos a hablar un poco sobre lo que es el Estado liberal. Mi equipo está conformado por Paola Blanco, Magnolia Hernández y mi persona, Yorlenis Rivas. Como punto de partida es importante que tengamos en claro qué es un Estado liberal. Este surge como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista, propios de los regímenes monárquicos que dieron origen a la Revolución Liberal. El mismo tiene cierta configuración en el orden jurídico-político de un Estado, caracterizado por aspectos tales como la separación de poderes públicos, la democracia, un sistema económico de libre mercado, el sometimiento irrestricto a la ley y a la Constitución, la existencia de un Estado de Derecho y el respeto a las libertades individuales de los ciudadanos. Cabe destacar que también a la propiedad privada, entre muchas otras cosas. Una vez dicho esto, pasamos al país que nos compete, que en este caso es Chile. Chile, u oficialmente República de Chile, adoptó su nombre el 30 de julio de 1824. Este es un país soberano ubicado en el extremo sudeste de América del Sur. Cuenta con un índice de desarrollo humano muy alto y es considerado uno de los países más desarrollados de América Latina. Caracterizado por tener una economía sólida, una democracia estable y altos niveles de progreso social en comparación al resto de la región. Sus más de 19 millones de habitantes promedian índices de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, globalización, que están entre los más altos del continente. En los últimos años ha tenido un importante y sostenido crecimiento económico. Representa un sistema social amplio y complejo con normas jurídicas establecidas y mecanismos de nueva generación de reglas, con formas de nombramiento en la participación popular, en la generación de nuevas autoridades, distintos poderes públicos con competencias claramente delimitadas. Implementado durante la dictadura de Pinochet, la economía de libre mercado se ha mantenido por los gobiernos posteriores con mayor cobertura de programas sociales. Chile posee una economía caracterizada por la explotación y exportación de materias primas, siendo la quinta mayor economía de América Latina en términos de Producto Bruto Interno, PIB nominal, y en cuanto al PIB a precios de paridad de poder adquisitivo. También posee la renta por persona PIB per cápita más elevada de América Latina. Y también pertenece a la categoría de ingresos altos según el Banco Mundial. Ahora bien, es importante tocar el tema de su sociedad. Y es importante destacar que hasta principios del siglo XX la sociedad chilena estaba dividida en clases altas y bajas inamovibles. Siendo así, la aristocracia chilena imponía sus intereses sociales, económicos y políticos sin mayores contratiempos. Sin embargo, desde la primera mitad del siglo XX, el país ha ido logrando estructurarse en torno a la clase media. Podemos decir entonces que el Estado de Chile es un tipo de sociedad políticamente organizada. Es así como tenemos que Chile va a adoptar la forma de gobierno republicana, democrática, presidencialista y unitaria. Entonces, el sistema político chileno es una república democrática, basado en el respeto a las leyes, en que el poder del Estado va a emanar del pueblo y que va a existir una separación de poderes para evitar que los gobernantes o el gobernante tenga un poder absolutista. Y por último, y lo más importante, es que el fin de una república es el respeto a las libertades civiles de los ciudadanos. Es importante remarcar nuevamente qué es el Estado liberal. Este busca primordialmente la igualdad individual y legal de los que conforman su nación. Y es lo que podemos contemplar en el país seleccionado. Chile plantea estar al servicio del individuo y promueve el bien común, respeta y promueve los derechos de los individuos que conforman dicha república. También fomenta la unión familiar. ¿Por qué? Porque esto lo visualizan como ese núcleo fundamental de la sociedad y con esto promueven la población. También promueve la integración armónica de la nación y
contribuye a crear condiciones estables que le permitan al individuo desarrollarse, tener un bienestar alto. Dicho esto, es importante en manera general hacer la diferenciación entre el Estado y el gobierno. En términos generales, podemos englobar que las funciones del Estado y el gobierno son como un vínculo, con el fin de desarrollar un país. El Estado establecerá los lineamientos por los que se regirán los mismos, mediante instituciones y poderes, los cuales nos garantizarán la efectividad y la operatividad efectiva del mismo. El gobierno será ese ente ejecutor que tendrá como función dirigir y cumplir lo que nos establece el Estado. Dicho esto, en Chile existe una combinación entre Estado y gobierno para el correcto funcionamiento del país. Si bien es cierto, van de la mano. El Estado, como explicamos anteriormente, tiene sus reglamentos e instituciones totalmente establecidas, por lo que el gobierno será el encargado de administrar al país, enmarcando en todo momento en la legislación establecida por el Estado. Por ejemplo, la Constitución. ¿Cómo está constituido el Estado liberal? Principalmente debemos saber que un Estado liberal es aquel que permite la libre expresión de todas las opiniones, a diferencia de la monarquía, ya que prácticamente la palabra del rey es la ley. En pocas palabras, con esto se quiere decir que un Estado liberal es aquel que se caracteriza prácticamente como la ley donde los individuos disfrutan de una seguridad jurídica, ya que no se encuentra a disposición de la arbitrariedad del poder. También se puede mencionar que el Estado de Chile tiene una forma de democracia representativa y su sistema de gobierno es prácticamente una república presidencial. A lo largo de toda esta búsqueda de información logramos determinar que Chile es un país unificado, donde logramos obtener la información que sus 13 regiones se administran de una manera territorialmente descentralizada. Con relación a lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que la República Liberal es un periodo que marcó gran impacto en la historia de Chile, ya que se extiende aproximadamente desde 1861 hasta 1891. Con esto se puede visualizar que se caracteriza por la llegada al poder del Partido Liberal tras la división del Partido Conservador. Cuenta con los elementos que lo singularizan. Sus propuestas prácticamente se basaron en la relevancia del individuo, el sistema jurídico de la República y la oposición a cualquier sistema político de carácter autoritario. En pocas palabras, los representantes del liberalismo chileno recibieron el nombre de pipiolos. Durante la formación de la República de 1820 y 1830, las ideas liberales prácticamente se cristalizaron en la promulgación de la Constitución de 1828, que estuvo en vigor solo unos meses, obligando al sector conservador a través de la Constitución de 1833. ¿Cuál es su estructura de poder? Principalmente hay que recordar que el Estado liberal es aquel que permite la libre expresión de absolutamente todas las opiniones, donde los individuos obtienen una seguridad jurídica y no están bajo el mando autoritario del poder. Cabe mencionar que la composición actualmente es bicameral y se encuentra conformada por 50 miembros de Senado a partir del año 2022 y 155 miembros en la Cámara de Representantes. También se puede decir que el Poder Judicial está presidido por la Corte Suprema y está integrado por 21 miembros, que son designados por el Presidente de la República con la anuencia del Senado. La división de los poderes. Principalmente hay que recordar la teoría clásica, donde se habla que el Estado se divide en 3 tipos de poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El presidente de la República de Chile encabeza esta autoridad y prácticamente es un ejecutivo unitario, en la medida que el presidente cumple las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Se puede decir que el poder legislativo es aquel que se encarga de elaborar las leyes.
está el poder ejecutivo, que es aquel que se encarga de cumplir las leyes, mientras que el poder judicial es aquel que interpreta las leyes y la aplicación de las mismas. ¿De qué forma se hace evidente la soberanía? Cabe mencionar que la Constitución Política de la República de Chile establece que la soberanía pertenece esencialmente al Estado. En pocas palabras, es ejercida por el pueblo mediante plebiscitos y elecciones periódicas, así como la autoridad es establecida por dicha Constitución. Para concluir, nos es importante como grupo darles a ustedes nuestro propio concepto de Estado. Entonces, podemos definir al Estado como esa figura garante de funcionamiento para un país, dentro y fuera de sus lineamientos territoriales. Define el reglamento de los gobernantes y la población, mediante instrumentos como la Constitución, e instituciones que garantizan el cumplimiento de las leyes establecidas por el mismo Estado.